Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Esto es Planeta M, la tertulia semanal de marketing digital. Bienvenidas y bienvenidos al episodio 159 de Planeta M by Don Dominio. Hoy haremos tertulia sobre el final de Universal Analytics 3. Para hablar de este tema tan apasionante, ya está listo el equipo de Planeta M de hoy. Hola a todos. Hola. Hola. Hoy tenemos una tertulia a tres con dos invitados de lujo. Empezamos con Juan González Villa. Hola, Juan. Hola, Chisco, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Pues nada, muy bien, muy a gusto y deseando debatir este tema. Además con Pablo, que vamos, que va a ser un compañero u oponente de debate, vamos. No creo, de mucha altura, desde luego. Nos alegramos, Juan, que estés por aquí otra vez. Muchas gracias. Nos presento un poquito Juan. Es consultor SEO y dirige la agencia Useo, especializada en SEO para e-commerce. Siempre dice que hay que darle al usuario lo que está buscando. Su blog es useo.es, su perfil de Twitter es @seoestratega y tiene una newsletter que se envía todos los domingos, llamada 10 links azules. ¿Correcto, Juan? Sí, correctísimo. Gracias. Perfecto. Y también tenemos invitado de hoy a Pablo Moratinos. Hola, Pablo. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Pues encantado de estar aquí compartiendo con vosotros este ratito. La verdad es que me encanta hablar de estas cosas y estrenarme en Planeta M, pues es un lujazo hacerlo con vosotros dos, la verdad. Sí, nos alegramos, Pablo, que hayas venido por aquí. Gracias. Os presento un poquito a Pablo. Es consultor de marketing online especializado en analítica digital y trabaja en su propia agencia, 3y Media Comunicación. Acaba de publicar Negocios Online, Data Driven Marketing, un libro para emprendedores digitales. Podéis conocer todos los detalles desde el perfil de su cuenta de Twitter. Es @PabloMoratinos. ¿Correcto, Pablo? Perfecto. Muy bien. Por último, yo mismo, soy Chisco Acuñas y trabajo en el departamento de marketing de Don Dominio. Actualmente soy el moderador de este podcast y también la cara visible en los Don Dominio Webinars, que nos podéis ver en el canal de YouTube. También nos podéis seguir en las redes sociales con el usuario @dondominio. Bueno, y para agradecer que seáis oyentes de este podcast, queremos ofrecerte algunos códigos de descuento. ¿A que sí, chicos? Pues sí. Por ejemplo, tenemos el código PlanetaMDOM para poder registrar dominios.com por solo 3 euros, que está muy bien, ¿vale? Porque si eres como yo, que se te ocurren prácticamente todos los días ideas de nuevas webs, ideas de dominios y tal, pues hombre, está bien que sea un servicio para reservarlos y registrarlos por menos, ¿vale? Que no, si no, te dejas bastante en eso, o sea que está muy bien. Y también, pues con el código Planeta M Host para dar de alta un plan de alojamiento básico con un 50% de descuento y así tener ahí un hosting estupendo para ese dominio tan rico que comentaba ahora Juan. Muy bien, muy bien. Recuerda que nos puedes escuchar en cualquier plataforma de podcast y que además, muy importante, te puedes suscribir. También recordarte que puedes encontrar el resumen de los episodios en el blog de Don Dominio, en la sección podcast. Además, somos partes de Redcast, así que también nos puedes encontrar en redcast.es. Ahora sí, chicos, vamos al lío. Vamos. Adelante. Venga, pues. Bueno, pues hoy en la tertulia queremos hacer referencia a la noticia que ha salido pública hace pocos días, diciendo que desaparecerán las propiedades de Google Analytics. Ellos, que son expertos del tema, me corregirán si digo alguna palabra que no toca. Pero bueno, chicos, ¿cómo veis esta noticia? ¿Creéis que os afectará mucho en vuestro día a día? Creo que Pablo, como invitado, puedes empezar tú. Siempre abre el fuego el novato, ¿no? Ya que estamos. Bueno, pues la verdad es que fue una noticia bomba, no tanto por no esperada o por no previsible como porque es un cambio muy importante, ¿no? Porque es la caída o la defunción de una herramienta tan extendida, tan utilizada, que casi ha sido un estándar de la industria,
bueno, a todos nos pone un poco nerviosos, pero es verdad que era algo, en cierto modo, previsible, porque ya lleva con nosotros, pues va para año y medio, yo creo, aproximadamente, Google Analytics 4. Y de estas situaciones han pasado con muchas otras herramientas digitales anteriormente, en las que si no nos presionan un poco, como que nos cuesta hacer el cambio, ¿no? Nos sentimos muy cómodos con la herramienta que había anteriormente, hay muchísima documentación, hay muchísimos profesionales que se defienden perfectamente con ella, cubre la mayor parte de las necesidades de muchos clientes, y te cuesta un poco cambiar, nos cuesta un poco pasar, ¿no? Y entonces yo creo que la gente de Google ha dicho, bueno, pues aquí o metemos un poco de presión o nos va a costar mucho hacer la transición. Y ahora mismo, primero, yo creo que hay un coste a nivel de servicio también importante, a nivel de todos los recursos que necesita Google para mantener los dos sistemas en paralelo. Y por otra parte, pues la única forma de presionar a la gente y yo creo, hasta cierto punto, solventar muchos problemas de tipo técnico-legal con los que se estaban enfrentando ahora. Tanto todo el tema relativo a las cookies de terceros, como todos estos problemas que había un poco del tema de la gestión de los datos de ciudadanos europeos en Estados Unidos. Yo creo que todo esto ha afectado de alguna forma a este cambio. Bueno, a ver, estoy completamente de acuerdo con cómo lo enfoca Pablo. Solo quería decir, antes de meternos más en materia, por si acaso hay alguien que no esté totalmente al día y tal, que no desaparecen las propiedades de Google Analytics en total, o sea, todas. Lo que desaparece son las propiedades de Universal Analytics, y va a seguir existiendo un producto que, como ha dicho bien Pablo, lanzó Google hace 2 años en beta y con otro nombre, y desde hace año y medio ya con el nombre actual, que es Google Analytics 4, ¿vale? O GA4. Es un nuevo tipo de propiedad, y este es el tipo de propiedad que va a seguir existiendo, ¿vale? Que por ahora no tiene fecha de caducidad y seguramente pues esté con nosotros muchos años, y que va a ser el único que vamos a poder usar para medir el tráfico de nuestras webs con un servicio de Google y gratuito a partir del 1 de julio, ¿vale? El 1 de julio de 2023 es el momento en el que el ocaso, el final de Universal Analytics o Google Analytics 3 va a ser absoluto. Ese día ya no va a guardar más hits. O sea, si tú tienes propiedades de Universal Analytics, el último día que vas a tener datos es el 30 de junio de 2023. Después ya no. Y han dejado como una especie de periodo de gracia para que tú puedas consultar el histórico de esas propiedades de Universal Analytics, ¿vale? Que va a ser pues 6 meses más, creo que 3 meses más para las gratuitas, y me parece que 6 meses más para las de 360, ¿no? Que son las de pago, que son propiedades que muchos menos usuarios tienen solo como el usuario enterprise, ¿no? Grandes empresas y tal, porque ya ofrecen como mucha más base de datos, mucho más algunas funcionalidades extras y tal. Entonces, sí, claro que nos va a afectar mucho, afecta a muchas personas además, porque efectivamente muchísimas webs del mundo confiaban únicamente en Analytics, en las propiedades de Universal Analytics hasta ahora para medir su tráfico, y estaban completamente acostumbrados a ellas, ¿vale? Efectivamente me gusta mucho que sí, que era un estándar, lo ha sido durante años y años y años y años. Ha ido teniendo algunos cambios, ¿vale? Pero no cambios, nunca cambios radicales o revolucionarios, sino que era el producto inicial que viene de un producto que ni siquiera era de Google, viene de Urkin, que era un producto que más o menos por el año 2000 o 2002 o así debió de comprar Google, y después lo único que hizo fue irle añadiendo pequeñas cosas, pero nunca con cambios radicales. Ahora sí nos vamos a enfrentar a un cambio radical, ¿vale? Porque hay que decir que el sistema de medición de Universal Analytics y el de GA4 sencillamente no son compatibles. Son 2 sistemas distintos, no va a haber continuidad. O sea, en algún momento vamos a tener que dejar, si medíamos con Universal Analytics, vamos a tener que dejar de confiar. O sea, puede ser en julio de 2023 o puede ser antes si nosotros queremos, pero en algún momento vamos a tener que decir, a partir de ahora mi sistema pasa a ser otro. Que también hay que decir que no tiene por qué ser GA4, que nadie en el mundo está obligado, no viene Google a ponerle a nadie una pistola para que use GA4. O sea, GA4 es un producto gratuito y, por supuesto, opcional. Hay otros, ¿vale? Si
a mucha gente no le está gustando. GA4 por ahora no le gusta, ¿vale? Yo también creo que porque somos muy reacios a los cambios y por la fuerza de la costumbre, ¿vale? Somos reacios a los cambios y sobre todo somos reacios a los cambios cuando nos obligan. O sea, porque un cambio que parte de nosotros, que decimos, oye, pues esto se me queda pequeño Universal Analytics y quiero ver cosas nuevas. Venga, pues ese cambio a la gente le puede gustar. En cambio, este es un poco como forzado. Y me voy a callar por ahora, que me parece que estoy pasando a muchas preguntas ya que iban detrás. Fíjate, iba a comentar yo que yo soy de los que está encantado con el cambio. Evidentemente, yo creo que sí que estamos todos de acuerdo. Cualquiera que haya cacharreado un poco se da cuenta de que hay muchísimas cosas que faltan por pulir, ¿no? Y incluso conexiones que hemos echado en falta mucho tiempo. Yo recuerdo que hace muy pocas semanas se anunciaba la conexión ya definitiva entre Google Analytics 4 y Google Optimize, que es una herramienta muy importante a nivel de marketing para hacer test A/B dentro de la suite de Google. Y, parecía mentira que dos herramientas tan importantes a nivel analítico y tal no tuvieran conexión todavía eficaz, ¿no? Y que tuviéramos que hacerlo saltando otra vez a niveles analíticos y tal. Pero bueno, digamos que son cosas que se están solucionando poco a poco. Entonces, reconociendo esa situación todavía un poco provisional, yo sí estoy muy contento con la herramienta. La verdad es que a mí me gusta, nos está dando unas posibilidades increíbles cada día más, pero ya a nivel incluso de trabajos ya de cierta... con una técnica ya un poquito más avanzada, lo que se sale un poco de los informes más convencionales, permite hacer cosas increíbles. Y esto lo digo sobre todo un poco para animar a la gente a que experimente, ¿no? Con la herramienta, a que trate de sacarle un poco de chicha, porque hay muchísimas cosas muy interesantes. Está claro que hay todos esos problemas que comentaba, pero hay muchísimas cosas muy interesantes y merece la pena el esfuerzo de probar el cambio, de dedicarle un poquito de tiempo a aprender, ¿no? Porque yo creo que todo el mundo va a conseguir, toda la gente que está utilizando de una manera un poco avanzada Google Universal Analytics va a conseguir sacarle chispa seguramente a Google Analytics 4 y lo va a disfrutar porque va a descubrir posibilidades increíbles. La creación de eventos es una auténtica maravilla, todo lo que se puede hacer con ellos y espero que la gente lo pruebe, vamos. Independientemente, como que estoy muy de acuerdo con lo que decía Juan, de que no hay una obligación al cambio, que puede haber una transición. Ahora que nos ponemos a hacer esta transición, que no es fácil tampoco, se puede hacer hacia otra herramienta y dar un paso a un lado, ¿no? Y trabajar de otra forma. A ver, yo estoy bastante de acuerdo con lo que dice Pablo. Lo que pasa que refleja un poco el sentir que hay, que no es tampoco el mío, ¿vale? Porque yo realmente creo que sí, que podemos experimentar y ver todo lo que tiene GA4 y seguramente pasado un tiempo, la mayoría de la gente ni se acordará de cuando trabajaba con Universal Analytics o no echará nada de menos. Pero eso lleva un tiempo, ¿vale? Ese cambio, como digo, pues va a llevar un tiempo y efectivamente hasta ahora había ciertas cosas que te ponías a mirar GA4 y decías, no está preparado, ya me esperaré a qué tal. Pero ese momento ya sí que está llegando, ¿vale? O sea, yo creo que en este periodo de transición sí que Google va a acabar de incorporar todas esas cosas que son necesarias en GA4 para que esté a la altura de Universal Analytics y ofreciendo todo aquello a lo que la gente estaba acostumbrado con Universal Analytics y más, ¿vale? Porque no cabe duda de que GA4 es que si no, Google tampoco se habría metido en este follón. Si no va a mejorar el producto anterior o no va a añadir cosas que Universal Analytics no podía hacer, no lo haría. ¿Vale? También, claro, tengo, a ver, la principal razón de todas por las que yo creo que al final la mayoría de la gente va a pasar por el aro de GA4 es porque Google es un ecosistema, ¿vale? Es una plataforma muy poderosa. Y la principal razón que va a hacer a la gente, o por lo menos a los profesionales del marketing, optar por esta herramienta frente a otras alternativas, yo creo que va a ser la obvia integración y conexión directa con Google Ads, ¿vale? O sea, si tú estás usando un producto para publicidad, ¿no? Para hacer publicidad de pago y tal, que es Google Ads, y que estás súper acostumbrado a funcionar, sigues con él y no vas a cambiar, pues claro, antes la integración con Google Analytics era muy fácil, con las propiedades de Universal Analytics de siempre, y ahora lo va a seguir siendo, pero con las de GA4, ¿vale? Mientras que pasar a cualquier otra alternativa que a lo mejor puede tener cierta ventaja puntual aquí y allá,
nunca va a tener una integración tan buena con Google Ads, ¿no? Entonces, realmente para empresas que estén invirtiendo en Google Ads y tal, la cosa está clara. Y las empresas que invierten en Google Ads son muchas, ¿vale? Entonces, yo creo que, por un lado, eso, y luego, por otro, ya no es solo ecosistema, sino que es un poco más comunidad, ¿vale? Hay un montón de gente en el mundo que usa los productos de Google, sigue los productos de Google y en cuanto surge un nuevo producto de Google ya empiezan a probarlo, a contar cómo funciona, a dar trucos, a hacer plantillas y bueno, la verdad es que estamos aquí 2 ejemplos de personas que pertenecemos a esa comunidad y hacemos ese tipo de cosas, ¿no? O sea, Pablo comparte un montón de cosas sobre cómo usar todos estos productos de Google y yo personalmente pues sí, también con Data Studio, con Analytics y tal, pues también lo hago. Entonces, como hay mucho de esto, al final es un efecto network, ¿no? Mucha gente va diciendo, bueno, a ver, yo GA4 me da pereza, no lo veo y tal, pero claro, es que cada vez leo más cosas por ahí y veo que ya han sacado estos add-ons o han sacado este ebook que me explica cómo funciona o han sacado esta plantilla o estos informes personalizados y tal y te vas metiendo en ello, ¿vale? Eso con las alternativas que ahora las comentaremos y tal, yo creo que va a ser muy difícil que funcione así porque, bueno, pues parten de cero, no tienen esta base de usuarios y les va a ser muy difícil llegar. Entonces, para mí, el tema no es tanto de si te gusta GA4 o no te gusta. El tema es de que realmente va a acabar siendo la opción mayoritaria. Es que lo tiene muy fácil para serlo. O sea, se le tendría que dar a Google fatal, ¿vale? Para que no sea la opción mayoritaria. Diciéndote aún y así que probablemente va a haber... Vamos a luego con el futuro y desde el futuro veremos que efectivamente hubo un antes y un después, que antes de Universal Analytics era como que ni te lo planteabas y que quizá en el momento en el que hubo este paso, pues a lo mejor la adopción bajó a un 80-85% y queda ahí un 15 o un 10% de gente que opta por otros productos por ciertas razones, ¿vale? Pero vamos, que mayoritaria va a ser. Y luego ya la última, y perdón que hago unas intervenciones larguísimas, es que lo que yo de verdad creo que falta, y espero que lo mejoren, es que la interfaz es poco usable, ¿vale? O sea, ahí sí que creo que Analytics, que es un producto lleva muchos años y que iban haciendo cambios incrementales, pequeñas mejoras en la usabilidad y bueno, y estamos muy acostumbrados, ¿vale? O sea, en cambio esta, se han tenido, como es una herramienta nueva, se han tenido que inventar la usabilidad de cero. Y yo creo que en la primera no han acertado, ¿vale? Creo que más o menos ahora ya sí que van añadiendo algunas cosas que dices, bueno, ya lo comprendo un poco mejor, pero la primera impresión que se llevó todo el mundo con GA4 fue como en plan, pero bueno, pero ¿qué han hecho con esto? ¿Qué interfaz más poco usable y tal, no? Es verdad, porque además daba la sensación de que todo el mundo entraba tratando, o sea, la transición era un salto muy grande, ¿no? Porque todo el mundo entraba tratando de buscar los informes con los que trabajaba habitualmente y se encontraba algo que no tenía absolutamente nada que ver y daba la sensación, quizás ahora no sé si es tanto nuestra costumbre como que todas lo que han ido añadiendo nuevo, que es como una herramienta más en bruto, ¿no? Está más entregada de una forma más sin terminar de pulir a nivel de lo que tendría que traer de serie, que es verdad que muchas de las cosas que trae Universal Analytics luego resulta que no lo usabas, ¿no? Pero te daba la sensación de poder empezar a consultar datos ya enseguida y en el caso de GA4 pues como que costaba un poco más. Si queréis, no sé, Sisco, si te parece bien comentar por lo menos 3 o 4 detalles interesantes que tiene GA4 como ventajas competitivas, digamos, respecto a Universal Analytics, unas características muy simples para que aquellas personas que no lo sepan, pues que sepan un poco a qué se van a enfrentar, ¿no? Pero una de las cosas más interesantes es que GA4 está planteado como una herramienta de medición multiplataforma y multidispositivo. Antes la situación que teníamos es que un usuario, por ejemplo, que entraba en un sitio web, entraba por la mañana desde el ordenador de la oficina, por la tarde desde el ordenador de su casa y por la noche entraba en la aplicación del mismo negocio, pues eran a nivel de Google, de Universal Analytics, 3 sesiones distintas y 3 usuarios distintos. Cada dispositivo, cada navegador, una aplicación frente a un navegador web, era todo gente distinta, ¿no? Esto ahora GA4 está tratando de resolver esa situación e identificar de alguna manera al usuario, incluso, como digo, en lo que hasta entonces eran 2 propiedades distintas, ¿no? Que sería la propiedad de la aplicación para dispositivos móviles o en la página web, ¿no? Entonces, va a tratar de unificar todo eso y vamos a tener una visión mucho más real de la relación, incluso del customer journey, ¿no? Del recorrido que hace un usuario a través de los puntos de contacto que tiene con nuestro negocio. Y eso me parece que es súper interesante, porque ahí teníamos un problema serio.
Luego también hay una parte bastante curiosa, que esto suele gustarle mucho a la gente, que es todo lo que tiene que ver con el tema de modelos de aprendizaje automático, machine learning y todo esto, ¿no? Métricas predictivas, que se ha hecho bastante boom con esto. Está ahí un poco todavía que no termina de explotar, pero en principio vamos a poder hacer incluso cálculos de ingresos potenciales con grupos particulares de usuarios, de cara, una vez que tengamos históricos, ¿no? Porque el problema es que no tenemos muchos históricos. Pero ha metido Google bastante potencia en este tema. Incluso en algo que a mí me gusta mucho pedirle a la gente que experimente con ello, como es la herramienta que tenemos, el omnibuscador que tiene la herramienta en la parte superior, donde podemos hacerle preguntas directas a Google Analytics sobre, no sé, cuál fue el porcentaje de rebote de... No, en este caso el rebote no, en Google Analytics 4, pero cuál fue la tasa de conversión de la semana pasada para tal tipo de audiencia, ¿no? Y que te responda directamente con un dato, con una métrica o con una dimensión, sin tener que ir a buscar el informe. Esto era algo que ya existía en Universal Analytics, pero que se ha potenciado y permite hacer una relación como muy directa con la interfaz, ¿no? Luego, pues cosas como, por ejemplo, todo el esfuerzo que están haciendo en participar de ese futuro sin cookies, ¿no? Sin cookies de terceros, que es pues muy complejo porque Google ha construido su imperio alrededor precisamente de las cookies de terceros para todo el tema de remarketing, de Google Ads, de precisamente estas identificaciones que estábamos haciendo de usuarios. Y esto se va a acabar. O sea, esto es un tema esto sí que tiene fecha de caducidad definitiva. Los navegadores van a dejar de recogerlas y tenía que adaptarse a esta situación, ¿no? Que yo creo que es una de las razones precisamente del empuje hacia el cambio que comentaba antes. Y antes también adelantaba todo el tema de los eventos, que cualquiera que haya jugado un poco de forma un poco más técnica con estas herramientas de medición, los eventos que nos permiten estudiar de una forma mucho más profunda las interacciones de los usuarios con nuestros contenidos, en el caso de GA4 permiten, primero ya trae un montón de efectos de eventos predefinidos, con nombres, con denominaciones mucho más comprensibles de cara al usuario cuando lo está trabajando con ellos, pero es que encima permiten trabajar hasta con 25 parámetros vinculados a un evento, con lo cual imaginaros cualquier evento relacionado con el comercio electrónico, por ejemplo, que es el que tiene más relación directa con un poco con la monetización de un negocio, puede estar acompañado de un montón de datos que hasta ahora pues era más complicado añadirlos, ¿no? Pues no sé, cuando alguien hace un pedido de compra, pues saber exactamente los productos, qué descuento tenía cada uno, de qué categoría, un montón de cosas que sí que se hacían a nivel de e-commerce avanzado, pero que ahora todavía se multiplican, ¿no? Yo creo que esto es súper poderoso, ¿no? Si a esto lo unimos, y supongo que esto ya es un melón muy grande como para otro programa, todo el tema de los nuevos modelos de atribución, específicamente el de Data Driven, pues esto le da un potencial y un futuro increíble, porque es verdad que no es por algún motivo, la parte de atribución en Google Analytics estaba un poco frenada en ese proyecto paralelo, el Attribution, que no terminaba de integrarse en Universal Analytics y que ahora parece que sí, pero que ha estado ahí como unos años un poco congelado. Juan, ¿quieres añadir alguna cosita más? No, bueno, a ver, lo ha dicho muy bien, o sea, las diferencias y las ventajas lo ha dicho muy bien Pablo, ¿vale? Y coincido completamente con él en que las dos grandes razones de pasar a GA4 son, por un lado, que Universal Analytics estaba completamente construido en torno al tema de las cookies y eso no iba para ningún lado, o sea, en un mundo post-cookies de terceros en el que esa herramienta no se iba a poder usar, pues Universal Analytics estaba completamente muerta. GA4, en cambio, también te digo que no sabemos muy bien cómo va a ser o cómo se supone que debe ser, pero ellos dicen que tienen una forma de hacerlo. Entonces, le ven futuro y le ven encaje, ¿vale? También aprovecho para decir aquí que uno de las desventajas que se les veía a seguir midiendo con Google, ¿vale? Con el nuevo producto, con GA4, era que estaba saliendo cada día una nueva noticia de que un país decidía prohibir el uso de Google Analytics y tal, ¿no? Pues ahora Austria, ahora Francia, no sé qué, y decían, bueno, pues esto también va a ocurrir en España, va a ocurrir en toda la Unión Europea, y entonces Google está perdida en esto. Parece que no, ¿vale? Parece que yo ya pensaba que Google es demasiado grande como para que pierda a toda Europa, ¿no? Le ocurrió una cosa de estas y ahora parece que se ha llegado hace unos días a un acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea para renovar ese acuerdo que había ya de transferencia de datos, pero que se había quedado obsoleto y que era el que realmente es el que da base legal
a que se diga, no se puede usar estas herramientas porque pasan datos luego a servidores que están en Estados Unidos y ahí ya eso no hay garantía de que el dato se esté procesando con todas las garantías para los derechos y la privacidad de las personas que exige Europa y tal. Y entonces, pues claro, de eso se seguía que no se podía usar Analytics, pero la verdad era que no solo Analytics, todo un montón de herramientas y no de Google, sino de otros proveedores que pasaban también datos a servidores en Europa, fuera de Europa, en teoría pasaban o pasarían a ser ilegales. Pero bueno, como este acuerdo parece que se ha renovado y parece que va a alargarse varios años y tal, yo creo que ese posible peligro se va, ¿vale? Tanto si sigues usando Universal Analytics hasta julio de 2023, como si pasas a GA4 ya, en teoría, eso no debe de molestar, ¿vale? ¿Qué más? Hay una cosa que me gustaría añadir, si no te importa, sí, Juan, que lo he leído esta mañana preparando un poco la charla de hoy y me ha chocado, me ha resultado gracioso porque en un medio, creo que ha sido en Expansión, han entrevistado a Margrethe Vestager, que es la jefa de tecnología de la Unión Europea, y le preguntaban un poco por el acuerdo ¿no? Por el futuro que le veía. Y tiene una declaración que dice: mi opinión es que se probará efectivamente en los tribunales. O sea, ya dan por hecho que el acuerdo va a ir directo a tribunales. No, va a ir seguro, porque es que claro, hay un tío, ya lo sabes, sí, ¿no? Max Schrems o Schrems o no sé cómo, que es el que ha movido esto varias veces ya. O sea, ha habido varios intentos y el último había tenido bastante éxito, en el que, claro, este tío se pone a mirar hasta el último detalle cómo son estos acuerdos, qué está pasando realmente y tal, y claro, se lo lleva a un juez y al final el juez, que no sabe de marketing digital, porque no tiene que saber de marketing digital, pero sí que sabe de privacidad, de derechos individuales y de tal, acaba diciendo, pues tiene razón este señor, es verdad que este servicio no cumple lo que se había estipulado antes, y lo que se había estipulado antes lo hacen unos señores en Bruselas y tal, que tampoco saben de marketing digital, ni tienen por qué saber, ¿entiendes? O sea, que es que realmente aquí estamos en un problema en el que las empresas necesitan, porque lo necesitamos, o sea, necesitamos una herramienta que nos digan lo que hacen nuestros usuarios. Pero claro, no podemos invadir la privacidad de los usuarios, y eso yo lo entiendo, pero entonces, ¿qué podemos hacer? Que nos den una herramienta que funcione, ¿vale? Y que pase los acuerdos y tal. Entonces, yo no soy experto legal, ¿vale? Y no estoy dentro de Google tampoco y no sé exactamente qué solución tienen ahora y tal. Sé que va a haber lucha, pero también sé que al final, tanto si lo hace Google como si lo hace otro, al final vamos a tener una herramienta que con un mínimo de efectividad nos pueda decir de dónde viene cada usuario, qué finalmente ha convertido, qué ingresos nos ha dado ese usuario, para saber, pues eso, cada canal que usamos en marketing, qué ingresos nos da, qué tasas de conversión tiene. O sea, esas cosas, es que es totalmente normal, se deberían poder saber sin meterte en la privacidad de las personas, ¿vale? O sea, que yo no quiero saber ningún detalle de nadie ni necesito saberlo. Lo que sí necesito saber es la efectividad de mi marketing, ¿entiendes? O sea, eso está clarísimo. Entonces, sí, va a haber problemas, claro que sí. El Schrems si no lo ha llevado ya, lo llevará mañana mismo a los tribunales y habrá noticias y tal, pero vamos, que al final esto se tiene que solucionar. O sea, yo estoy seguro que también se han dado este periodo que se han dado, ¿no? Como hasta julio de 2023, por un lado es para que los usuarios nos acostumbremos, para que ellos acaben de meter todos los features que ahora todavía no están, para que vayan introduciendo las cosas que faltan, y también para que el tema, este embrollo legal y jurídico se acabe de solucionar. Entonces, yo creo que el plazo es razonable, ¿vale? Y que podemos pensar prácticamente todos que sí, que para julio de 2023 podremos estar midiendo con GA4 sin problemas, sin que nadie nos diga delincuentes ni nada de eso, ¿vale? El bueno de Max Schrems ya ha dicho que está en ello, ya que ya lo está revisando de cerca, y esta, la jefa de tecnología que os decía, comentaba que decía, y esto es literal, mi opinión es que se probará efectivamente en los tribunales. Sé lo mucho que han trabajado para que esto sea sólido, pero por supuesto está por ver. O sea que no se fía ni un pelo. Que ya veremos, porque claro, es que aquí ya estos temas legales son complejos, ¿no? Pero fíjate que cuando hablamos cuando salían todas estas noticias y había empresas que ya estaban evaluando la posibilidad de migrar a otro tipo de herramienta, o ahora ya esta necesidad de migrar sus implementaciones de Universal a GA4, claro, hay gente que dice, bueno, pues no pasa nada, pues cambias de versión o cambias de aplicación, pero claro, tenemos que pensar que hay negocios donde estas implementaciones
es un montón de dinero de inversión técnica, porque no es algo tan sencillo como añadir el script de seguimiento y ya está, ¿no? Hay configuraciones muchísimo más complejas. Y esto es una apuesta importante en algunos negocios donde se ha construido todo el análisis del marketing de la compañía mediante una herramienta de este tipo. Entonces, claro, es un tema que genera cierta fricción en muchos negocios, y es normal que todas estas cosas haya mucha gente esté muy preocupada y que le quite el sueño, naturalmente. Sí, sí. Bueno, yo creo que habéis hecho un buen repaso a lo que teníamos preparado, ¿no? Pero vamos a indagar un poquito sobre el tema, sobre algunas preguntas, si os parece bien. Por ejemplo, ¿por qué creéis que Google ha tomado esa decisión? Pues... O bueno, lo que suponéis, porque realmente saberlo es imposible, sí. pero... Sí, bueno, por el tema de la privacidad que ya hemos hablado, que claramente GA4 debe de tener una as en la manga y debe tener una forma de poder adecuarse mucho mejor de lo que habría supuesto intentar adecuar a Universal Analytics, que quizá es que era directamente imposible, ¿vale? Y luego por lo que ha dicho también Pablo al principio, que claro, que Universal Analytics es un producto muy antiguo que se diseñó en un mundo en el que casi todo el tráfico web era en páginas web, ¿vale? Y era además desde PC, desde desktop. Y ahora estamos en un mundo en el que el tráfico web puede ser a páginas, pero también puede ser a apps y puede ser desde PC, desde móvil, mucho más. Y además se da encima que la gente cambia de dispositivo, ¿no? Y que a la hora desde que te conoce hasta que te acaba comprando, a lo mejor usa 2, 3 dispositivos distintos, entra en la app, usa tu web, tal, y claro, eso con Universal Analytics era imposible, y haber conseguido que Universal Analytics llegase a hacer eso, pues supongo que era imposible también, entonces había que empezar de nuevo con un nuevo producto. Vale, perfecto. Y bueno, eso también lo estabas comentando antes, Juan. Hasta julio de 2023 se podrá usar la herramienta. Y también lo habéis comentado un poquito, ¿no? El tema de qué pasará con el trabajo que ya hemos hecho. ¿Se podrá migrar? Entiendo que sí. Entiendo que a trozos, ¿no? Pues o nada. No, está mal el asunto. No se puede. Está De mal, hecho, ¿no? De hecho, algo con lo que se suele sorprender mucho a la gente es que cuando migran una propiedad de Universal Analytics a Google Analytics 4, dicen, ¿dónde está mi histórico? Y digo, pues mi histórico está en Universal Analytics, o sea, no te lo puedes llevar. No se hace en los procesos de migración interna y ahora mismo tampoco está previsto que se pueda hacer. De hecho, no se va a poder hacer. Es verdad que hay por ahí algunos truquitos de gente que consigue hacerlo, llevárselas todos los históricos a BigQuery, de BigQuery luego los importa a Google Analytics 4. Se están haciendo algunas ñapas, por decirlo de alguna forma, para hacerlo. Y es curioso además porque yo esto no lo he probado, pero he leído sobre ello. Matomo, por ejemplo, está ofreciendo la posibilidad de migrar esos históricos de datos. Sí. Yo tengo que reconocer que yo no lo he hecho, porque yo he trabajado con tengo experiencias con Matomo, pero siempre nativamente desde Matomo inicialmente. Y entonces Matomo parece que puede hacerlo. Y entonces Google, yo no sé si en algún momento nos sorprenderá, que sería un pelotazo tremendo, pero de momento la información es que no. No, yo creo que no, ¿vale? O sea, yo creo que no, porque es que además cualquier migración que haya por cualquiera de los sistemas que has comentado, ¿vale? Pues cojo, me lo bajo todo, me lo llevo a BigQuery y desde BigQuery veo más o menos qué puede corresponder con algunas de las tablas, ¿no?, de la base de datos de GA4 y eso lo subo y tal, vale. Eso lo puedes hacer, pero nunca va a ser una migración completa, porque es que da la casualidad de que en la base de datos de Universal Analytics hay un montón de campos y tal que no tienen coincidencia con la de GA4. Y en la de GA4 hay nuevos campos que no tenían coincidencia en la anterior, entonces esos datos no te los puedes inventar, ¿vale? O sea, se podrá hacer una correspondencia de algunas cosas, pero de muchas otras cosas no. Lo de Matomo, efectivamente, yo tampoco lo he probado y tengo curiosidad, pero es que creo que le va a pasar lo mismo. Creo que va a pasar algunas cosas que pueden tener una correspondencia directa con campos en la base de datos de Matomo y otras cosas no pasarán, ¿vale? Que es mejor que nada, esto es mejor que nada desde luego. O sea, si estás completamente seguro que vas a pasar a otro sistema, sea GA4 o sea Matomo, a lo mejor te merece la pena pasar ciertas cosas para por lo menos decir, mira, hay unas, a mí en Analytics hay pues 487 posibles KPIs y no me interesan todos, me interesan estos 5 o 6 y de estos 5 o 6 resulta que puedo migrar, me las apaño para migrar 4 más o menos y tal, pues oye, pues a lo mejor efectivamente eso te interesa para poder tener un histórico a nivel de, como los dashboards así de mayor nivel, ¿no? Y tal, más ejecutivos que puedas decir, pues mira, es que sí, o sea, el número de usuarios tal, pues es este y el histórico es el que tal. Pero vamos, una migración completa, no.
No va a haber. Y entonces aquí hay que decir una cosa muy importante, que es que si en julio de 2023 ya solo puedes estar midiendo con GA4 o con otra solución que no sea Universal Analytics, tú necesitas, en ese punto, necesitas tener histórico, por lo menos para compararte, claro, con el mes anterior y con el año anterior, ¿vale? Porque, por ejemplo, imagínate, dices, bueno, pues nada, se ha acabado junio de 2023, quiero ver cómo lo he hecho respecto a mayo y quiero ver cómo lo he hecho respecto a junio de 2022, ¿vale? Para ver cómo lo has hecho respecto a junio de 2022, tendrás que tener en junio de 2022 ya GA4, ¿vale? O sea, que si te vas a pasar a GA4, que no te esperes a julio de 2023 para empezar a construir histórico. Ve pasando ya, aunque no lo uses ahora, aunque todavía te fijes, o sea, lo que tiene más sentido es pasar a lo que se llama una implementación dual, ¿vale? Es decir, que ahora mismo sigas con Universal Analytics todo lo que tire y que estés ya recogiendo histórico con GA4, ¿vale? Para que cuando llegue el momento en el que solo tienes una herramienta y solo se pueda usar esa herramienta, y digo lo mismo para cualquier otra alternativa, ¿eh? Si se quiere tirar por Matomo o por cualquier otra alternativa, ve dándola de alta ya, aunque sigas trabajando con Universal Analytics y fiándote esos datos, pero es para construir histórico cuanto antes, porque es que si no, lo que va a haber es algún momento en el que se quede un huequecito, ¿sabes? O sea, si te esperas hasta, como digo, hasta junio, ese huequecito va a ser bastante grande, porque va a ser prácticamente un año sin histórico, que eso yo creo que ninguna organización lo querría tener, ¿no? O sea, que esto conviene hacerlo ya. Digamos que hay ahora mismo pues quedan un par de meses naturales, ¿no? En los que puedes pasarte y te aseguras que no vas a tener ni siquiera un huequecito de días en tu histórico, ¿vale? Porque sí, estamos ya casi en abril, pues de abril a julio, ¿vale? Para poder tener ese histórico de cualquier mes, sea con Universal Analytics o sea con GA4, ¿vale? O con la alternativa que uses. Es importante ahí que la gente además sea consciente de que tiene que ir un paso más allá que de crear la propiedad solamente, ¿no? Porque una propiedad de GA4 sí empieza a recoger ya eventos de visitas y tal, pero seguramente tenga que hacer una configuración mínima por lo menos a nivel de conversión y tal, sí, ¿no? Porque eso va a ser, normalmente es donde lo más importante suele ser ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, que no sea solamente crear la propiedad y ya, bueno, ya me duermo tranquilo hasta julio, ¿no? Del año que viene. No, vamos a hacer por lo menos, es una pequeña configuración de la conversión fundamental de los objetivos más importantes que tengas. Ahí habrá que dedicarle un ratito porque esa parte hay que aprenderla, pero vamos, es muy eficaz. Y el que haga eso, las personas que hagan eso, yo estoy seguro de que no van a terminar esperando hasta el último momento para dar el salto, sino que se van a ir acostumbrando a la herramienta, van a ver las posibilidades y probablemente hagan la transición mucho antes, aunque ya veremos, ¿no? Que la cultura latina siempre para nosotros no hay más que ver todo lo que ha pasado en los últimos años con todo el tema de la RGPD y todo este tipo de cosas para saber que somos bastante de apurar. Sí. Bueno, he visto los últimos cambios. Ahora, ¿cómo veis el futuro de GA4? Pues es muy prometedor en el sentido de que hay muchísimas cosas todavía que tienen que adaptar. O sea, vamos a ver cambios. Es verdad, ahora mismo estamos, cada vez que entramos en la herramienta, te encuentras con algo nuevo, ¿no? Además, algunos de estos cambios ya además la propia interfaz te los va indicando, ¿no? Hemos puesto tal, que curiosamente al principio no lo hacía esto, la herramienta. Metían un cambio y te enterabas una semana después con el blog de las noticias de Google Analytics, pero ahora sí que han ido metiendo ya pues pequeños globos de aviso en la interfaz que se agradecen, porque si no a veces ni siquiera te das cuenta. Pero el futuro, a ver, yo creo que falta todavía por explicar un poquito más cómo va a funcionar toda la parte de los seguimientos sin cookies, ¿no? Yo creo que eso todavía no está demasiado claro. Sí que hay cierta información, pero incluso dentro de la propia documentación oficial de Google Analytics faltan todavía, hay como algunos gaps, algunos agujeros negros todavía a nivel de documentación y tenemos que esperar a que todo eso vaya apareciendo y que podamos ir documentándolo y de alguna forma estudiándolo. Pero todo lo que viene es impresionante. Hemos ido, las últimas integraciones que ha habido, pues con Google Ads sí que hubo bastante pronto, pero no hace pocos meses se integró también con Google Search Console, como decía hace poco con Google Optimize. Poco a poco las grandes herramientas de la suite de marketing de Google se están integrando y esto va a multiplicar totalmente sus posibilidades, ¿no? Entonces, el futuro, pues hombre, no puede ser otro que muy grande y muy importante, porque no le queda otra a Google con este periodo así un poco de mini crisis que han tenido y como decía Juan, puede haber bajado de alguna forma el número de implementaciones que estén en marcha, es evidente, pero a nivel global pues yo entiendo que haya sido pues
no haya sido especialmente crítico. Lo iremos viendo, pero desde luego las posibilidades que se nos abren son impresionantes. Yo estoy, desde verdad, muy, muy ilusionado con ver qué es lo que pasa con todo el tema de la atribución. Creo que hay un potencial todavía de crecimiento enorme y veremos un poco a ver qué es lo que pasa con eso. Hace nada ha salido también la integración con Merchant Center, ¿verdad? Ya la han añadido. O sea, es que ahora cuando vas a la configuración ves ahí como todos los servicios que se pueden conectar y prácticamente ya están todos los servicios de Google y tal. O sea, que en ese sentido es un poco lo que decía al principio, que es la más completa. Nada, yo sí, totalmente de acuerdo con Pablo y por dar una respuesta así como muy resumida, solo puede ir a mejor. ¿Vale? O sea, está en un punto en el que solo puede ir a mejor. Ese es el futuro que yo veo de GA4. Perfecto. Y bueno, ya hemos hablado de que es muy difícil migrar o casi imposible migrar todo hacia GA4, pero Pablo estaba comentando alguna otra herramienta. ¿Creéis que es importante, que es recomendable utilizar otras herramientas para poder recuperar al menos por poco que sea? Yo no cambiaría de herramienta pensando en recuperar los datos, ¿eh? Como bien decía Juan antes, es verdad que puede haber fórmulas para exportarlos y tal. Yo no cambiaría de herramienta por eso. Yo creo que cambiar de herramienta tiene que ver mucho más con una filosofía del negocio, con una apuesta por otro tipo incluso de valores en las herramientas de medición y por las necesidades. Al final aquí lo importante es que tiene que cubrir las necesidades. Y es verdad que hay herramientas, pues yo creo que bastante conocidas, como puede ser Matomo, antes se conocía como Piwik, esta herramienta, como puede ser Fathom dentro del ecosistema un poco de sitios con WordPress, como puede ser Plausible Analytics. Hay muchas herramientas en este sentido, pero en mi experiencia Matomo es la única que está, Silmetrics por supuesto también, pero dentro de las más conocidas, porque Silmetrics no es tan conocida un poco por la mayoría de la gente. Matomo seguramente es la que está a una distancia menor de Google Analytics y aun y todo la distancia es muy grande. Esto sí que quiero dejarlo claro. Analytics tiene dos cosas muy potentes. Una, por supuesto, todo el ecosistema Google y otra que es que para la gran mayoría de sus usuarios es gratuita. Matomo, para tener un seguimiento efectivo del comercio electrónico ya tenemos que entrar en un sistema que tiene, en el servicio premium que tiene, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, es un poco más difícil de trabajar con ella porque normalmente para poder utilizarla de manera eficaz o bien utilizas un poco los servicios que tienen ellos de hospedaje de la propia herramienta o te la tienes que instalar tú en tu servidor, con lo cual esa pequeña barrera seguramente ya hace que quede fuera de un montón de gente que tiene pequeños negocios o startups que están empezando y que están haciendo un seguimiento un poco superficial. Todo eso ya queda fuera, pero es verdad que, como decía, a nivel de funcionalidad se pueden hacer cosas muy avanzadas con Matomo. Para mí esa sería la apuesta alternativa clara. Y el resto, pues, hombre, sí, Fathom, Plausible, están muy bien, pero no tienen el potencial que tenemos de seguimiento de eventos un poquito avanzados como ofrecen Google Analytics o Matomo. Se quedan muy lejos en ese sentido. Entonces, si tú solamente necesitas conocer pues datos como, no sé, los contenidos más visitados de tu sitio, tiempos de permanencia, la frecuencia de visita de los usuarios, y eso también es un poco regulero, porque como no utilizan cookies, no son igual de precisos con el tema de la frecuencia de visita a la hora de identificar usuarios. Hasta ahí sí llegan, pero a partir de hacer un seguimiento más avanzado de conversión, por ejemplo, de seguimiento en embudos, seguimiento multiplataforma, todo eso lo perdemos. Y eso en muchos negocios es donde está la diferencia competitiva. Así que yo no sé, ahí soy un poquito, no soy tan creyente como otras personas que están diciendo, sí, no te preocupes, cambio a otra herramienta y ya está. Bueno, para muchos negocios no es viable en este momento hacerlo así. Sí, yo tengo que añadir que realmente no he podido probar prácticamente ninguna de las alternativas que hay con el detalle suficiente como para poder decir esta sí, esta no o tal. Un poco la que más he probado es Silmetrics, que la verdad es que me gustó, ¿vale? Y creo que puede estar bien para un perfil determinado de usuario. Las otras no las he probado aún y te digo que a día de hoy tampoco tengo claro si voy a invertir el tiempo necesario para probarlas todas bien. Quizá la que más me llama es Matomo un poco por ese posicionamiento un poquito extra que tiene respecto al resto, ¿no? Porque viene de Piwik, que es una solución de mucho tiempo, y por este tema que promete de la importación de datos, que bueno, que como mínimo merece la pena probarlo, ¿vale? Pero el resto no lo tengo claro. Lo que sí sé es que la propuesta de valor que han hecho todas estas alternativas
es en general bastante parecida y se basaba en dos cosas. Una, guardamos los datos en Europa o cumplimos todas las como las 12 pruebas de Asterix que han puesto la RGPD y todo esto, lo cumplimos todo. Entonces, Analytics no, vente con nosotros, ¿vale? Pero claro, luego decían, vale, y entre vosotros, ¿con cuál me voy, no? Porque tampoco parecía que había mucha diferencia. Luego, la otra cosa a la que han recurrido bastante para intentar hacerse atractivos, es decir, somos un sistema más sencillo, más simple, como más asequible. Tú entras y ves solo lo que te interesa, ¿vale? Pues ves, aquí están las visitas, aquí está no sé qué, los canales, 4 cositas y no te abrumamos, ¿vale? Como Analytics que sí que abrumaba, que era demasiadas cosas y que no todo el mundo necesita. Eso lo puedo entender hasta cierto punto, veo que puede ser atractivo para cierto tipo de usuarios, no los marketeros profesionales, no la gente que estamos dedicados al marketing, a la publicidad de pago y tal, pero hay una cosa, que es que el usuario al que sí le puede interesar, que sería más el blogger o bueno, una pequeña empresa que tiene ahí un blog, que tiene una web corporativa y que le interesa y tal, estos en muchos casos no van a decir, por llevarme una solución más sencilla, pago 30 euros al mes o pago 15 euros al mes o tal, porque es poco, sí, es poco, pero menos todavía es gratis, ¿vale? Entonces, al final, a mí me parece que las propuestas de valor que tiene se quedan un poquito entre que parece que lo de las cookies, bueno, que lo de la transferencia de datos y tal ya no va a ser tanto problema para Analytics, y lo de que gratis siempre es mejor que pagar 15 euros, pues al final no acabo de ver exactamente para quién son. Siempre hay como la gente que lo prueba todo antes que los demás, ¿no? Los early adopters y tal, y siempre va a haber gente que diga, yo no quiero que Google me haga, no quiero darle mis datos a Google, quiero que todo esté en mi servidor, no sé qué. Por ahí tienen un nicho. Pero es eso, es un nicho, ¿vale? O sea, no va a llegar a ser nunca el mercado y tal, y creo que es donde Google tiene toda la ventaja para mantener a la mayor parte del mercado en GA4, ¿vale? Totalmente de acuerdo con Juan en todo este detalle precisamente final de un poco del hater de los productos de Google o del conspiranoico un poco de los productos de Google, ¿no? De la vigilancia continua y tal. Pues en el caso de Matomo, por ejemplo, la versión autohospedada de Matomo, pues la gracia es que todo el control de datos se queda en tu propio servidor. Incluso si tienes un servidor, puedes poner el mismo servidor donde tienes la página web, con lo cual tienes el control absoluto de esa información. Eso es muy interesante. Y para algunas cosas es muy interesante porque además no hay un muestreo de los datos, tienes todo el dato en bruto de lo que se está guardando de tu sitio. Entonces, en algunos casos muy concretos donde es necesaria esa precisión, es muy interesante, ¿no? Pero todo lo demás, yo lo veo complejo por esto que comentaba Juan, ¿no? El tema de la barrera del precio frente a esa independencia en los datos. Bueno, no sé. Yo tampoco veo muy clara esa propuesta de valor y en todo caso hacia un grupo muy concreto de personas que las prioridades, digamos, pueden ser también, por ejemplo, y esto me parece interesante a nivel filosófico, por decirlo de alguna manera, pues apostar por herramientas quizás de software libre, por ejemplo, frente a esta parte un poco de software privativo en el caso de Google, ¿no? Pero ni siquiera todas estas herramientas que hemos visto son de software libre todas. Así que la verdad es que hay un catálogo interesante, pero las diferencias quizás no sean igual de importantes o de competitivas para el promedio del usuario. Sí, no, depende de cada tipo de usuario que se adapte mejor a una o a otra, está claro. En todo caso, tengo que decir una cosa, que estoy encantado de que haya muchas alternativas, ¿eh? Cuantas más haya, mejor. Sí. Y de hecho, lo mejor que nos podría pasar sería que hubiera una alternativa potente al nivel de Google Analytics, que no fuera, por ejemplo, Adobe Analytics, que es el otro gran gigante de la industria, pero que ese sí que no tiene versión gratuita y está en un nivel de precio que es inasequible para la inmensísima mayoría de la gente. Pero sería genial que hubiera una herramienta gratuita muy poderosa, porque esto empujaría un poco, haría que evolucionara el sector. Siempre los monopolios nunca son buenos en tecnología. Yo aclarar únicamente, como he mencionado a Silmetric, sí que la he probado y luego he dicho que la mayoría son como más bien para bloggers que no necesitan. Silmetrics en esto es una excepción, ¿vale? Iría hacia un segmento quizá un poquito más alto, quizás sí más de profesional del marketing y persona más preocupada por la correcta atribución y tal, ¿vale? Esa
a Silmetrix también le veo como que puede tener su nicho y que probablemente lo tenga y tal. Veo más problema en otras tipo Plausible o Fathom o tal, que no tengo claro exactamente a qué usuarios están dirigiendo, pues más allá de lo que ya hemos dicho, que sería el anti-Google, ¿vale? Que siempre lo hay, desde luego. ¿Y cuándo recomendáis hacer el cambio de Universal Analytics a GA4? Ya. Ya, ayer, ¿no? Esta tarde, si tenéis un rato, es un buen momento. Claro, pensad que el cambio no implica abandonar una cosa e iniciar la otra. Ahora mismo, ha dicho Juan antes muy bien, un seguimiento dual, ¿no? El tener las dos propiedades funcionando en paralelo. Incluso hay un sistema de migración que hace que sea bastante sencillo, y si tienes algún evento, pues incluso poder seguir llevando ese evento hacia Google Analytics 4. Es verdad que hay gente que se queja de que hay algunos problemillas en algunos casos en esas migraciones. Si quieres estar muy seguro, pues te puedes hacer la propiedad desde cero de nueva, no hay ningún problema. La implementación luego es bastante sencilla y es un proceso guiado. Tiene su propio wizard, por decirlo de alguna manera, que te va indicando cada paso. Es muy, muy sencillo. Si alguna vez ya has añadido un código de seguimiento de Google Analytics, no vas a tener ningún problema en hacerlo. Pero ahora ya es un buen momento para abrir esa propiedad y empezar a medir, sobre todo por lo que comentaba Juan, para evitar ese gap en los datos, ese espacio vacío que se va a dar entre lo que nosotros nos retrasemos a partir de este verano, ¿no? Entonces, esta tarde es un buen momento. Pues sí, totalmente de acuerdo, ¿eh? No cambió ni una coma. Le tengo que decir a Pablo que muy mal, porque no hemos discutido en nada. O sea, hemos estado demasiado de acuerdo. No ha habido drama aquí, no ha habido tensión. Entonces, me imagino que debe influir en que no discutamos en que al final Google Analytics 4 o 3 o la versión que sea está tan directamente relacionada con que ganemos dinero en nuestro negocio que es difícil ahí que haya confrontación. Los intereses son los intereses, ¿no? Sí, sí. Es difícil que haya debate, sí. Bueno, pues si os parece podemos ir terminando el episodio dando algunos consejos finales, algunas conclusiones, un poquito cada uno en 2 o 3 frases, a ver qué... Para alguien que está metido en todo ese lío, ¿cómo lo puede...? Pablo, bueno, mismo, si quieres. Pues si quieres, nada, el más importante, empezar a medir cuanto antes, empezar a hacer esa implementación de la nueva propiedad. Y yo sí que le dedicaría, como decía antes, que esto sí que me parece importante, porque me ha pasado con gente que me ha dicho, no, si yo ya estoy midiendo en Google Analytics 4 para evitar problemas y tal, entrar y que no hubiera ninguna configuración más que abrir la propiedad, ¿no? Es importante que si en nuestro negocio, más allá de ser un blog corporativo o alguna cosa así muy estática, donde solamente vas a estar midiendo sesiones o visitas, si tienes un poquito de conversión, si tienes un pequeño embudo de conversión, sí que me parece interesante el empezar a hacer una implementación de los eventos de conversión, activarlos. El evento purchase, el de compra, ya se registra automáticamente, pero si tienes, por ejemplo, un sitio, por decir algo que es muy habitual, un sitio web con un WordPress y con un WooCommerce, con una tienda online, por ejemplo, o incluso con un Shopify, empezar ya a enviar esos eventos de conversión con algunos parámetros que te permitan saber cómo son qué productos estás vendiendo, cuánto estás ingresando, porque toda la parte de e-commerce en Google Analytics 4 hay que moverla, o sea, no es algo que empiece a funcionar cuando tú activas la propiedad, ¿no? Entonces, sí que invito a que esta tarde se abra la propiedad y un par de tardes por lo menos las dediquen a ver cómo enviar esos parámetros, esos eventos desde su sitio web a Google Analytics 4 como pista, simplemente para que vayan tirando el hilo. Google Tag Manager es tu gran amigo para este tipo de cosas, y empezar ya a enviar todos esos eventos de conversión, porque eso es lo que vamos a echar en falta en el histórico, sobre todo. Sí, no, mi conclusión, a ver, muy, muy parecida. Efectivamente que hay que empezar a hacer esto cuanto antes, y luego también decir que es, pues bueno, de nuevo, una cosa más a aprender, ¿vale? La verdad es que esto no es nuevo, no es la primera vez que pasa. Sabemos perfectamente que estamos en un sector en el que, por suerte o por desgracia, nos vemos obligados a esa especie de reinvención continua, o bueno, por no ser tan dramáticos, a ir siempre aprendiendo cosas nuevas, ¿vale? Esto no es negativo. Cabrea un poco cuando te viene impuesto y tal, pero desde luego no es negativo, ¿vale? Digamos que bueno, aquí de repente los estándares van a cambiar, es obligado, van a tener que cambiar, ¿vale? Vamos a pasar sí o sí a un nuevo protocolo, a unos nuevos estándares de cómo medir el tráfico web. Entonces, pues nada, el que antes fuera un experto en Universal Analytics, pues desgraciadamente se va a encontrar con que tiene un campo de expertise que se ha quedado obsoleto. Entonces, puede dedicarse a ser un experto en GA4, no le va a costar mucho, no le va a costar tanto como al que empieza de cero, desde luego,
pero yo creo que probablemente merezca la pena, ¿vale? No es una cosa tanto de ay, no me gusta o no me apetece o es una opción o tal. Yo creo que es que merece la pena a nivel usuario aprender cómo funciona, y si quieres ser tú un implementador, un experto, una persona que trabaje en analítica, pues vamos a tener que aprender cómo funciona de verdad y tal, ¿no? Limitaciones, ventajas, y sobre todo que hay que enmarcarlo positivamente, ¿vale? O sea, para mí pues me ha gustado mucho lo que ha dicho Pablo desde el principio. Es que tiene cosas positivas, tiene muchas cosas positivas que Universal Analytics no tenía, que vamos a poder hacer, todo el tema de la atribución y tal, que espero que dejemos para otro episodio. Bueno, abre un montón de nuevos horizontes y tal que tenemos que explotar, ¿no? O sea que no hay mal que por bien no venga, ¿vale? Sería para mí la conclusión de esto y nada, espero que a lo mejor dentro de un año o de 2 puedas tener aquí en Planeta M un montón de expertos hablando de GA4 y de las movidas que hacen con ello y tal. Yo creo que sería una gran noticia y creo que será lo normal, vamos, lo que pasará. Vienen tiempos muy emocionantes con este tema. La aventura va a ser muy bonita, está todo por hacer y van a pasar cosas muy, muy potentes y simplemente como una forma de animar a la gente que está dudando si debería dar el paso. Ahora mismo yo creo que para muchos negocios ya supone una diferencia competitiva respecto a otras marcas el hecho de empezar a adaptarse ya y empezar a sacar el partido a la información que les ofrece Google Analytics 4, con lo cual puede ser una forma de hacer que tu negocio pues, eso sea más competitivo. Pues muchas gracias por los consejos y Juan, como decías, cuento con vosotros para estos 2 años contar aquí vuestra experiencia en GA4, que seguro que habrá movida, seguro. Pues sí, sin duda, cuenta con nosotros. Muy bien. Bueno, chicos, pues ha llegado el momento de que hagáis un poquito de spam de valor de vuestros proyectos. Es decir, que si queréis lanzar un CTA al aire, todo vuestro. Pues mira, empiezo yo el programa, empiezo yo. Nada, el Linktree, por decirlo de alguna manera, en el que cuelgan todos mis proyectos en @palomoratinos en Twitter. Y si queréis ver algo sobre el libro que he presentado hace muy poquitas semanas, hace 5 días, perdón, hace muy poquitas semanas, no, hace 5 días, en negocios-online.eu, ahí es tema de negocios por internet basados en datos, que es un poco el eje que gira todo el contenido del libro. Encantado de recibiros por ahí, que echéis un vistazo a ver si os gusta. Bien. Vale, y bueno, pues por mi parte sé que Pablo seguramente en su blog tenga cosas concretas sobre esto, pero bueno, yo también tengo alguna cosilla. Entonces, si visitáis useo.es, el último post que publiqué a día de hoy es el post sobre esta noticia, ¿vale? Sobre que Universal Analytics deja de funcionar en julio de 2023 y el qué hacer ahora, ¿no? Y respuesta a otras preguntas frecuentes. La verdad es que muy, muy parecido a lo que hemos estado hablando hoy, pero nada, que si queréis tener un sitio donde esté ahí escrito y lo podáis consultar y tal, pues lo tenéis ahí en mi blog. Y también tengo un post sobre cómo configurar las propiedades de Google Analytics 4, ¿vale? O sea, si buscáis Google Analytics 4 o vais un poquito para abajo en la página principal del blog, lo encontraréis. Y como CTA, si queréis estar al día y tal, nada, que os suscribáis a mi newsletter que se llama 10 links azules, ¿vale? Que me pongo muy contento cada vez que se suscribe alguien y que mando todos los domingos por la mañana, todos los domingos a las 9:30. Ahí lo tenéis, con las 10 noticias que me han parecido más interesantes o artículos o recursos de la semana, pues hablando sobre SEO, e-commerce y analítica. Bueno, pues muy interesantes todos estos proyectos, así que os deseo también mucho éxito en todos ellos. Gracias. Gracias. Y gracias a ti por escucharnos. Recuerda que puedes suscribirte al podcast en cualquier plataforma de podcast y recomendarlo a todo el mundo. También nos puedes dejar una bonita reseña de 5 estrellas en Apple. Nos encantan. Volvemos dentro de 2 semanas con un episodio sobre audiolibros. ¿Hay un negocio ahí? Saludos. Esto es Planeta M, la tertulia semanal de marketing digital.